sin ver en cambio lo que tenía, digamos, de intuición científica y de avance sobre la época. ¿Y había algún tipo de ambiente intelectual, cultural en su familia? No, porque todo el ambiente cultural o intelectual provenía de parte de mi madre, de la familia de mi madre. La familia de mi padre no había, aunque uno de mis tíos sí, un tío sordo, era muy aficionado a los libros, a las lecturas, y cuando a partir de los 13 o 14 años él me prestaba obras, etc. Pero en realidad la tradición intelectual venía de la familia de mi madre. Mi tía Consuelo había compuesto poemas que habían sido publicados en la revista barcelonesa El Mirador. Recuerdo haber leído un poema dedicado a Maurice Ravel. Mi madre era una gran lectora y a través de la biblioteca que dejó, una biblioteca sobre todo en francés, pues deduje que tenía unos gustos muy superiores a lo que se podía esperar de una señora de la burguesía de Barcelona en aquella época. Es decir, había obras de Gide, de Giraudoux, de Valéry, y luego era muy aficionada al teatro y prácticamente todo el teatro francés de aquella época. ¿Es verdad que un tío abuelo suyo tradujo a Omar Khayyam? Un tío abuelo, sí, un hermano de mi abuela materna, Ramón Vives, era un rebelde que escribía en catalán, era catalanista, es de la rama catalana de mi familia, y hizo una traducción de Omar Khayyam, supongo que del inglés al catalán, y lo dedicó a una nacionalista irlandesa con una dedicatoria muy encendida, muy inflamada, diciendo hija de la verde Erin, esclava como mi tierra de una ley opresora. No es necesario decir que esta figura fue escamoteada por mi familia, no se hablaba apenas de él, y mi inconsciencia con respecto a él llegó a tal extremo de que cuando yo dibujaba en unas obras de teatro que él había escrito y que estaban en mi casa. Entonces, es decir, en realidad destrocé obras suyas sin tener conciencia de que eran obras de un valor literario. De esa época, ¿qué lecturas, qué autores, qué libros recuerdan? Bueno, en esta primera etapa pues eran las lecturas de un niño. Aunque empecé a leer en una fecha bastante temprana, yo creo que los primeros autores que leí como, digamos, a los 14 o 15 años fueron, muy paradójicamente, Unamuno y Oscar Wilde. Fueron, digamos, mis dos primeros amores literarios. ¿Y es verdad que a los 12 años escribió una novela para distraer a sus primas? No, empecé mucho antes. En Viladrau recuerdo que ya había escrito poemas. Y luego en los veranos escribía novelas. Y fue en verdad la etapa más fructífera de mi vida porque escribía 3 o 4 novelas cada verano. Hay una de ellas que mi hermana recuperó y que figura hoy en el fondo en el archivo de textos míos de Boston University. Y solo recuerdo no sé si es en esta novela o en otra, que había el personaje central era Juana de Arco y que finalmente moría guillotinada por Robespierre, lo cual era una manifestación ahora podría ser tomada como una manifestación de modernidad absoluta, es decir, que entraba en el reino de la cronía y prescindía del tiempo y mezclaba y barajaba los tiempos históricos. Naturalmente en aquella época era por simple ignorancia. Usted estudió Derecho en Barcelona. ¿Por qué no prosiguió sus estudios? Estudié Derecho porque me matriculé el primer año en Derecho y Filosofía y Letras. Y la enseñanza de Filosofía y Letras, que era lo que me interesaba a mí, era tan pobre, tan esquemática, que
tuve miedo, pensé, si sigo estos estudios voy a aborrecer lo que yo quiero. Y entonces lo dejé de lado y preferí estudiar algo que me era absolutamente indiferente, como el derecho, y me matriculé. Hice 2 cursos más bien brillantemente, y a partir del segundo curso abandoné completamente los estudios. O sea que nunca terminé estos estudios de derecho que seguí en cierto modo para complacer a mi padre. Usted evoca en algún fragmento de Coto Vedado las tertulias de El Turia, entre otras. ¿Cómo eran esas tertulias? ¿De qué hablaban? ¿Quiénes participaban? Bueno, hay que tener en cuenta cómo era la sociedad española de la época. Entonces había que pedir un permiso gubernativo incluso para tener una tertulia literaria en un café. Y allí nos reuníamos con un grupo de amigos, y al que se unieron pronto pues gente como Ana María Matute, que había publicado ya una novela, era el primer escritor vivo que yo conocía con una obra publicada, y Mario Lacruz, que empezó como novelista y ahora es uno de los editores más importantes del mundo hispánico, y otras personas. Sé que una vez Salvador Espriu participó en nuestra tertulia, leyó algo. Luego hubo un problema entre uno de los animadores de la tertulia con uno de mis amigos, un problema personal, y la tertulia desapareció. Es muy significativo que en otros terrenos mi apreciación pues coincida plenamente con la de Gaudí, por ejemplo. Gaudí tenía un interés enorme por el gótico y por el mudéjar, que eran los 2 estilos artísticos que consideraba genuinamente españoles y más originales con relación al resto de Europa, y en cambio pues no tenía el menor interés ni por el arte renacentista ni por el arte neoclásico. Las fachadas de las casas y de las mezquitas, aunque su estilo varíe según las regiones, desde las construcciones macizas y bajas de Gao hasta las de Yené y el Delta, identificables por su mayor esbeltez, son siempre admirables. Pilastras de refuerzo, contrafuertes, arcones, gárgolas, maderos salientes como para trepar por ellos. Manojos nudosos de ramas desestabilizan nuestra visión ordinaria. Infunden el elemento de sorpresa que acompaña siempre el descubrimiento de las obras innovadoras y audaces. Extraño todo, el designio, la fábrica, el modo, reza el verso de Góngora. Difícilmente podríamos decir mejor. La sucesión de conos rústicos, merlones mitrales, torres de base rectangular que adelgazan en la cima, remates coronados con huevos de avestruz, alminares piramidales, truncos y erizados de púas como cactos hostiles o erizos inquietantes, antenas insectiles, estructuras de apariencia crustácea, nos introducen en un universo de formas insidiosamente orgánicas, órbitas oculares, envolturas óseas, excrescencias y pinzas de configuración enigmática, rugosidades térmicas, caparazones tequelonios de alguna especie extinguida. El contraste con el canon grecorromano no puede ser más abrupto e inevitablemente traer a las mientes la aventura gaudiana. Solo el conocedor del Parque Güell, la Pedrera y el Templo de la Sagrada Familia puede acercarse a la arquitectura sudanesa con la adecuada disposición mental. Ha habido más o menos escritores rebeldes que han sabido convertirse en anomalías, y un poco cito el ejemplo clásico
de Valle-Inclán en la primera mitad del siglo XIX, que cuando hubo la propuesta en los años 30 ya, digamos, o a fines de los años, en fin, menos de 10 años antes de su muerte, la propuesta que ingresara en la Real Academia, el presidente de la Real Academia, el señor Cotarello, dijo que Valle-Inclán no tenía méritos suficientes para entrar en la Academia. Y Valle-Inclán respondió muy bien en una entrevista que siempre conservo, diciendo que estaba de acuerdo con el señor Cotarello. Decía: ¿desde cuándo los herejes entran en la Iglesia? Yo soy un hereje a sabiendas y es muy lógico que no se me admita en la Real Academia. Es decir, por fortuna ha habido siempre este tipo de escritores que son los que constituyen de verdad lo que yo denomino el árbol de la literatura, los que han aportado algo nuevo al patrimonio cultural español. En comienzos de los años 50 usted se traslada a Madrid. ¿Qué lo llevó a radicarse en la capital y qué ambientes frecuentó? Es decir, fui allí a raíz de un problema de una de las empresas económicas de mi padre, que fue víctima de un estafador, y José Agustín, mi hermano mayor, estaba en este momento haciendo el servicio militar y me enviaron allí un poco para negociar con los abogados, aunque carecía completamente de experiencia y era algo totalmente lejano a la esfera de mis preocupaciones. Y me matriculé para cubrir el expediente en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que hice fue, en realidad, frecuentar a un grupo de amigos del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, que eran casi todos ellos colombianos. Y con ellos aprendí, pues, lo que podemos llamar el paseo nocturno y el alcohol. Sí. En un fragmento entrañable de Coto Vedado, usted le rinde un homenaje maravilloso a estos estudiantes, a Hernando Valencia Guelkel, a Coto Lamus y a Rafael Gutiérrez Girardot. Realmente, ¿en qué consistían esas andanzas? Y sobre todo, usted dice que ellos le revelaron una faceta inédita de la literatura que leía hasta ese momento y que incluso comenzaba a escribir. Fue la novela norteamericana. Recuerdo, Hernando Valencia fue el primero que me hizo leer a Hemingway, o que me habló con gran admiración de Faulkner, incluso de Truman Capote, que acababa de ser descubierto. Con Gutiérrez Girardot tuve menos relación en aquella época. Luego con Cote mucho. Yo salía a menudo con él y con su novia, que era una actriz española en aquel momento, que se llama Mayrato Visiedo. Y luego, sobre todo, frecuenté otros dos colombianos que no fueron posteriormente escritores, pero que eran dos grandes bebedores, que fueron los que me indujeron a penetrar en este mundo alcohólico durante unos meses. Uno de ellos era sobrino de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, sí. El otro se llamaba Lucho. Fue una persona que me impresionó mucho físicamente y que, en fin, con el que tuve una relación amistosa durante mi estancia en Madrid. Cuando usted regresa a Barcelona, descubre el barrio chino en toda su dimensión, o en una dimensión hasta entonces inédita para usted. ¿Qué sensación le produjo esa revelación? Y después, cuando usted conoce a Jean Genet y lee, por supuesto, Diario de un ladrón, ¿qué afinidades encuentra entre su impresión y ese libro? Yo tuve la suerte en la Universidad de Barcelona de conocer a un estudiante totalmente atípico, que era un gran lector. Fue el que me hizo, por ejemplo, descubrir a Gide, a Hermann Hesse y a una serie de autores, por ejemplo, hasta los Cantos de Maldoror. Y era